Buenos días a todos, muchas gracias por entrar a este Zoom de esta nueva clase coloquio que tenemos que se llama Dios gana la guerra. Ya hemos tenido otras clases antes de esta escatología, no podemos dar todo el curso de escatología, son clases muy puntuales, casi es el índice del curso, pero que sí vienen bien porque cada uno de ustedes puede luego estudiar, ¿no? Son clases motivadoras, ¿no? Para ver también cómo estamos ahora, la situación en la que nos encontramos y cómo tiene que ser nuestra respuesta cristiana en estos tiempos que nos han tocado vivir. La primera clase que tuvimos fue sobre la cercanía de la Virgen, sus apariciones, los mensajes que dejó para el mundo. La segunda clase se llamaba La esperanza y las esperanzas, haciendo referencia a la esperanza, virtud sobrenatural, que es el cielo, donde Dios nos espera, y otras esperanzas que tenemos en la vida, que son esperanzas parciales, ¿no? Esperanzas que pueden impedirnos incluso agarrar o coger pues, esta virtud sobrenatural que Dios nos quiere dar para que tengamos la cabeza en el cielo y apuntemos bien a ese fin último de nuestra vida. Luego tuvimos la clase sobre el fin del tiempo, explicando la diferencia que hay entre el fin de nuestra vida, todos nosotros en algún momento nos vamos a morir. Después el fin de los tiempos, ¿no? Que es el fin de una época determinada para pasar a otra época. Por ejemplo, ahora nos están diciendo que en esta época de coronavirus cambia el tiempo, cambia el mundo, ¿no? Y luego lo que dice las Sagradas Escrituras, el fin del mundo, que va precedida por el final de los tiempos, con una serie de sucesos que nos narran pues, los libros de la Sagrada Escritura que nosotros vamos a ver, porque allí nos vamos a apoyar en las Sagradas Escrituras y en el Magisterio de la Iglesia, y en la teología de Santo Tomás de Aquino y también en la teología de Ratzinger. Entonces, vamos a pasar ya a estas clases que son como un pequeño aperitivo, como ya lo hemos dicho, para que todos ustedes luego puedan continuar, entrar, ¿no? en los estudios de la escatología. Entonces, adelante y entramos a la clase. Dios gana la guerra, ¿no? Está la parusía, allí el nombre parusía, que es la segunda venida de Cristo, ¿no? Así como nosotros antes esperábamos la venida del Mesías en el Antiguo Testamento, y nació Jesús en Belén, ¿no? Se produjo la primera venida de Jesucristo. Luego ahora estamos esperando en la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Y entonces hay unos acontecimientos previos a esta segunda venida de Jesucristo. Como les decía hace un momento, las fuentes para esta clase son las Sagradas Escrituras, el Magisterio de la Iglesia, la teología de Santo Tomás de Aquino y también la del cardenal Ratzinger, que bueno, luego fue el Papa Benedicto XVI. Nos tenemos que preguntar, la segunda lámina, cómo nos encontramos nosotros, ¿no? Entonces, aquí hay una cita de San Agustín, ¿no? El año 400, al principio de la era cristiana, y otra de San José María Escrivá, el año del siglo XX, ¿no? La de San Agustín dice: fijaos en aquellos hombres que quieren vivir rectamente, que han decidido vivir de esta forma y que sin embargo no están tan dispuestos a soportar los males como preparados para realizar el bien. Solo que la firmeza cristiana implica tanto obrar el bien como tolerar el mal. Los débiles son quienes parecen fervorizarse en obrar el bien, pero no quieren o no pueden tolerar los sufrimientos que les sobrevienen. Estas palabras de San Agustín nos ayudan ahora a situarnos un poco, ¿no? Para ver si nosotros queremos hacer el bien, queremos hacer el bien. Queremos hacer muchas cosas buenas, por supuesto que sí, pero ¿estamos dispuestos a soportar los males? ¿Toleramos los sufrimientos que puedan venir y que de hecho vienen en la vida por muchos motivos, por muchas cosas, ¿no? Y ahora pues en esta época de pandemia hay unos sufrimientos, ¿no? ¿Estamos dispuestos a soportar, ¿no? todo aquello? Nos pregunta San Agustín. Luego San José María nos dice: considera lo más hermoso y grande de la tierra, lo que place al entendimiento y a las otras potencias, lo que es recreo de la carne y de los sentidos.
San y el Agustín y mundo, San José María. los otros mundos que brillan en la noche, el universo entero. Y eso, junto con todas las locuras del corazón satisfechas, nada vale. Es nada y menos que nada al lado de este Dios mío tuyo. Tesoro infinito, Margarita preciosísima, humillado, hecho esclavo, anonadado con forma de siervo en el portal donde quiso nacer, en el taller de José, en la pasión y en la muerte ignominiosa, y en la locura de amor en la Sagrada Eucaristía. O sea, San José María nos dice que todas las cosas buenísimas que puedan haber en el mundo, que podamos tener nosotros, no es nada al lado de Dios. No es nada al lado de Dios. San Pablo decía, ¿no? Todo es basura al lado de Jesucristo. ¿No? Y son duras las palabras de San Pablo, ¿no? Entonces, aquí hay como dos puntos que nos pueden ayudar un poco a entrar en el tema de ahora, ¿no? Uno, si estamos dispuestos a soportar los males, y luego tener la certeza de que lo que más vale es Dios, y si está Dios, no hay ningún problema, ¿no? Y Dios está, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. Entonces ahí está lo que tenemos. Tenemos a Jesucristo, ahí en la cruz, que nos invita a llevar la cruz, y por lo tanto soportar también las cruces, los dolores, los sufrimientos. Ese es el modelo. Nosotros tenemos que seguir ese modelo porque Él también nos invita a llevar la cruz. Y tenemos a Cristo resucitado en la Eucaristía, que es el alimento, lo que nos da fuerza, lo que nos da fortaleza, y a quien debemos adorar, ¿no? Esa cercanía de Dios para nosotros, Dios que quiere estar con nosotros, por eso es la Eucaristía. Ahora, pues en estos tiempos de pandemia, la gente ahora está pidiendo volver otra vez, ¿no? a los templos. ¿Para qué? Para ir a la misa, para recibir la Eucaristía. Primero, pues hay que limpiar bien el alma para poder recibir, como siempre nos enseña la Iglesia, para poder recibir a Jesús sacramentado. La siguiente, por favor. La siguiente lámina. Entonces, la parusía, ¿no? Segunda venida de Cristo. Probablemente el año 52 San Pablo escribió la primera de sus cartas, la primera carta a los tesalonicenses, donde habla de esta vuelta de Jesús, llamada parusía, adviento, nueva, definitiva y manifiesta presencia. O sea, el Señor nos ha prometido volver. A los tesalonicenses que tienen sus dudas y problemas, el apóstol escribe así. Ahí está la cita de 1 Tesalonicenses 4:14 y 1 Tesalonicenses 4:16, 17. Si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Ya nos está diciendo que si nosotros estamos con Dios, Él nos va a llevar con Él. Nos está anunciando un triunfo, ¿no? Dios gana la guerra, ¿no? Y después, los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Claro, al final de los tiempos, ya hay gente que está muerta, ¿no? Esos van a resucitar en primer lugar. Después, nosotros, los que vivamos, los que queremos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y allí estaremos siempre con el Señor, ¿no? Si nosotros llegamos hasta el final de los tiempos, al final del mundo, en ese momento, junto con los que ya han muerto, si estamos con Dios, iremos con Dios. O sea, Dios nos da esta seguridad. La siguiente lámina, por favor. San Pablo describe la parusía de Cristo con acentos muy vivos y con imágenes simbólicas, pero que transmiten un mensaje sencillo y profundo. Al final estaremos siempre con el Señor. Esto debe quedarse bien claro, ¿no? Siempre, si estamos con Dios, estaremos con Dios. Este es, más allá de las imágenes, el mensaje esencial. Nuestro futuro es estar con el Señor. En cuanto a creyentes, en nuestra vida ya estamos con el Señor. Nuestro futuro, la vida eterna, ya ha comenzado. O sea, ya ha comenzado. Y cuando vamos a la Santa Misa, que es la renovación del sacrificio de la cruz, y la comunión, que es
cuando nosotros recibimos la Eucaristía, es la prenda de la gloria futura. Cuando nosotros recibimos la comunión, estamos con el Señor. Cuando estamos en la Santa Misa unidos a Cristo, estamos con el Señor. Y estar con el Señor es ya estar listo, preparado para ese momento, al final del tiempo, que viene el juicio particular y el juicio universal. El juicio particular, si no nos hemos muerto, en el momento que termina el tiempo, tenemos nuestro juicio particular y enseguida el juicio universal. Hay que pensar que para Dios no hay tiempo. El tiempo es una cosa humana, ¿no? El Señor nos ha creado en el tiempo, pero después, cuando no hay tiempo, ya es todo eternidad. O sea, da lo mismo un minuto que 1.000 millones de años. O sea, es bien difícil que nosotros podamos pensar así, pero así es, ¿no? Ahora, en la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses hay un giro. Dice, San Pablo cambia la perspectiva, habla de acontecimientos negativos que deberán suceder antes del final y conclusivo. No hay que dejarse engañar, dice, como si el día del Señor fuera verdaderamente inminente, según un cálculo cronológico. Dice ya el texto de San Pablo a los tesalonicenses. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen alterar tan fácilmente, ni se alarmen por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que les haga suponer que está inminente el día del Señor, que nadie los engañe de ninguna manera. A lo largo de la historia han habido muchas manifestaciones de estas, ¿no? Que ya se acerca el fin del mundo, que al terminar el año 1000, ¿no? Iba a ser el fin del mundo. Han habido muchas manifestaciones, ¿no? Muchos avisos, ¿no? Como si ya fuera inminente y nada, ¿no? Solamente el Señor sabe. Entonces aquí nos advierte San Pablo, ¿no? Que van a venir pues esas manifestaciones, ¿no? Para hacer creer que ya está el fin del mundo y no está el fin del mundo todavía. Y entonces advierte más adelante, ¿no? La continuación de este texto anuncia que antes de la venida del Señor tiene que llegar la apostasía. Ahí está en rojo la apostasía porque es uno de los síntomas, lo vimos en la clase anterior, una de las señales del fin del mundo. La apostasía casi general de los fieles, o sea, la gente Dios, que se aleja de Dios y que pierde la fe. Mucha gente perderá la fe, dice ¿no? San Pablo en esta epístola. Y luego se revelará a un no bien identificado el hombre impío, el hijo de la perdición. Se llamará anticristo, ¿no? Entonces ya hay dos señales del fin del mundo. La apostasía casi general de los fieles, o sea, quedan pocos fieles, ¿no? Con fe y la mayoría apóstatas. Y luego el anticristo, un hombre impío, el hijo de la perdición, que va a ponerse en el lugar de Dios como si fuera Dios, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Entonces, Cardenal Ratzinger, estas son palabras suyas ya, nos dice qué actitudes tenemos que tener nosotros frente a estas realidades, ¿no? La muerte y el fin del mundo, lo que hay al final, ¿no? Dice, la primera actitud es la certeza de que Jesús ha resucitado. Esto que veníamos diciendo desde el principio, ¿no? Si está en la Eucaristía, está Jesús resucitado, si Dios está con nosotros. Cuando vamos a misa siempre, el sacerdote repite, el Señor esté con ustedes constantemente, ¿no? Porque ahí está Dios, Dios ha resucitado. Y está con el Padre y por eso está con nosotros para siempre. Y nadie es más fuerte que Cristo porque está con el Padre, está con nosotros. Por eso estamos seguros y no tenemos miedo. O sea, la primera actitud frente a la muerte y frente al fin del mundo es no tener miedo. Es que mucha gente tiene miedo. Mucha gente tiene miedo a la muerte, a morirse. Ahora pues vemos, ¿no? Hay mucha psicosis de algunas personas que están aterrorizadas, ¿no? Porque pueden
contagiarse y morirse, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no?, en nuestra realidad presente, ¿no? Pero en la historia igual pues han habido muchos momentos de terror y de miedo, incluso frente a lo sobrenatural, ¿no? Este era un efecto esencial de la predicación cristiana, ¿no? El miedo a los espíritus, a los dioses, era muy común en todo el mundo antiguo. Cristo vive, ha vencido a la muerte y ha vencido a todos esos poderes. Con esa certeza, con esa libertad, con esa alegría vivimos. Este es el primer aspecto de nuestro vivir con respecto al futuro. O sea, la alegría de saber que Dios está, la alegría de saber que no pasa nada si estamos con Dios, que Dios es todopoderoso y nosotros ya estamos con Él y Él está con nosotros. La siguiente lámina, por favor. La segunda actitud, en segundo lugar, dice la certeza de que Cristo está conmigo. O sea, Dios se ocupa del mundo entero y se ocupa de cada uno de nosotros como si fuéramos su único hijo. Esa certeza, ¿no? Dios está conmigo. De que Cristo, el mundo futuro, ya ha comenzado, también da certeza de esperanza. Entonces, si Dios está conmigo y veo este mundo que ¿no?, está corrupto, está muy mal, ¿no?, yo tengo certeza en que a pesar de todas esas tribulaciones y esas cosas negativas que pueda haber en el mundo, Dios me va a llevar pues a ese lugar de felicidad, que es la vida eterna. Aquí estamos un ratito en este mundo y la vida eterna pues es toda la eternidad, ¿no? El futuro no es una oscuridad en la que nadie se orienta, no es así. Ahora se habla de la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará? ¿No? Es como un túnel, ¿no? El futuro no es una oscuridad, no es así. Sin Cristo, también hoy el futuro es oscuro para el mundo. Si quitamos a Cristo se vuelve todo negro. Y entonces hay miedo. Ahí sí hay miedo. El cristiano sabe que la luz de Cristo es más fuerte y por eso vive en una esperanza que no es vaga. No es una cosa de vacilación, ¿no? De quizá, ¿no? ¿Cómo será, no? La esperanza es una certeza tremenda. Más que si lo viéramos con nuestros propios ojos. Tengo yo la certeza de que Dios es vivo, de que Dios está presente, de que Dios me lleva a la vida eterna. Una certeza, aunque mucho más grande que si yo lo pudiera demostrar, ¿no?, con mi inteligencia o verlo con mis propios ojos como algo evidente, ¿no? La fe es eso, y la esperanza es una virtud sobrenatural infusa que nos da pues esa gran seguridad que nos deja con una gran paz y una gran serenidad, ¿no? A veces las personas no tienen paz, ¿por qué? Porque no están cerca de Dios, pues no tienen la esperanza, no tienen la virtud de la esperanza, ¿no? O piensan que la esperanza es un quizá, un buen deseo, ¿no? Y no la certeza, ¿no? La seguridad. Adelante, la siguiente lámina, por favor. Y la tercera actitud, el juez que vuelve es juez y salvador a la vez. O sea, ¿para qué viene Jesucristo la segunda vez? Para juzgarnos y salvarnos. Antes, en la primera vez, nos ha dicho todo lo que tenemos que hacer, lo que es bueno y lo que es malo. La Iglesia nos enseña, nos forma la conciencia y nos dice pues cuál es el camino y cuál es el descamino. Parábolas hay muchas para enseñar, ¿no?, y para aprender. Y entonces Jesucristo nos ha enseñado cómo tenemos que vivir en el mundo. Y nos ha dicho que tenemos que fructificar unos talentos, tenemos que trabajar, ¿no? El hombre ha nacido para trabajar, el hombre y la mujer, ¿se entienden? Y Dios nos va a juzgar, ¿no? Por eso nuestra tercera actitud, después de saber que Dios está, que Dios es todopoderoso, es la responsabilidad. Yo tengo que ser responsable con respecto al mundo. O sea, yo no puedo decir, yo solito me voy a salvar, ¿no? Porque yo soy una persona muy buena, no hago mal a nadie, ¿no? Yo estoy con la iglesia, ¿no? El Señor nos dice, no, tú tienes que trabajar, tienes que rendir, tienes que dar fruto, tienes que preocuparte de los demás, de tus hermanos,
¿no? O sea, del mundo. El mundo es tu casa y tu casa no puedes descuidarla, la tienes que tener bien. Entonces todos tenemos la responsabilidad de limpiar el mundo, el mundo ponerlo bien, ¿no? Y como nos vemos miserables, tenemos también la certeza de la misericordia de Dios. O sea, estas dos cosas, ¿no? Responsabilidad. Hay una exigencia, nos sentimos exigidos, tenemos que ser responsables, pero al mirarnos a nosotros nos vemos con muchos defectos, con muchas limitaciones, con muchos errores, y cuando vemos a los demás también vemos los errores y las limitaciones. Pero ahí está Dios, que es misericordioso. Ahí está Dios que nos perdona. Ahí está Dios que conoce cómo somos, conoce nuestras debilidades. Entonces, ambas cosas son importantes, ¿no? El sentirnos responsables y saber que estamos amparados por la misericordia de Dios, ¿no? Que se compadece de nosotros y con su perdón nos vuelve a poner adelante, ¿no? Con alegría, con paz, ¿no? Porque nos perdona, ¿no? Nos ha perdonado tantas veces, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente lámina. Entonces, Dios es bueno. Y aquí tenemos que tener algo, un criterio muy claro en esta época de relativismo, cuando se dice pues que el mal no es tan malo, lo malo no es tan malo y lo bueno no es tan bueno, que puede ser el bien y el mal, depende, ¿no? O sea, el relativismo es un error. No vivimos como si el bien y el mal fueran iguales, no son iguales el bien y el mal, porque Dios solo puede ser misericordioso. Eso sería un engaño. O sea, pensar que da lo mismo porque Dios es misericordioso, o sea, Dios me va a salvar aunque yo no soy responsable o no haga el bien que debo hacer, ¿no? O no tenga claro los criterios del bien y del mal, pero no importa porque Dios es misericordioso. No, eso sería un engaño. Vivimos en una gran responsabilidad. Cuando nosotros educamos a alguien, lo educamos para que sea responsable. No lo educamos para que haga cosas. No, tú tienes que hacer esto, y si lo hace porque lo decimos nosotros, no vale. Tiene que hacerlo porque él se da cuenta. Es la responsabilidad, ¿no? Si nosotros no estamos, también eso bueno lo tendría que hacer. Eso es la educación buena, ¿no? Nosotros tenemos talentos que Dios nos ha dado, tenemos que trabajar para que este mundo se abra a Cristo. O sea, los talentos están dirigidos hacia la vida eterna, hacia nuestra finalidad. Para eso son los talentos, ¿no? No es para apartarnos de Dios o para apartarnos de la vida eterna, están dirigidos a eso, ¿no? Y entonces Dios nos va a pedir cuenta de eso en el momento del juicio, de cómo estamos fructificando los talentos. Pero incluso trabajando y sabiendo en nuestra responsabilidad que Dios es verdadero juez, también estamos seguros de que ese juez es bueno. O sea, conocemos su rostro, el rostro de Cristo resucitado. Cuando somos almas de oración, cuando tratamos a Jesucristo, vemos qué bueno que es. Cuando nos confesamos con frecuencia, vemos qué bueno que es Jesucristo. No es una persona así que nos exige de una manera descarnada, ¿no? Nos conoce, comprende nuestra debilidad, volvemos a caer, nos vuelve a perdonar, ¿no? Vemos un rostro misericordioso, ¿no? Y que Él además ha muerto por nosotros en la cruz, ha dado su vida por nosotros. Y tenemos que aprender a ser buenos como Jesucristo, a ser igual que Él, es el modelo que nosotros tenemos, ¿no? Y entonces Él nos da pues esa fuerza, ¿no? Esa fortaleza para poder perseverar en momentos de dificultad, en momentos de tribulación. La siguiente, por favor. Gabriel. La siguiente. Entonces aquí, un último punto puede parecer más difícil, dice, ¿no?
En la conclusión de su primera carta a los Corintios, San Pablo repite y pone también en labios de los corintios una oración surgida en las primeras comunidades cristianas del área palestina. Maranatha, que literalmente significa Señor nuestro, ven. Claro, nosotros cuando vemos nuestras limitaciones o vemos que el mundo está mal, en la oración estamos diciéndole, Señor, por favor, ¿no? Quita esta pandemia, por favor, interven, ¿no? Para que esta persona se convierta. Interven para solucionar estos asuntos que me preocupan tanto, ¿no? Siempre esta oración, Señor nuestro, ven, dicha con mucha fe. En la oración de la primera comunidad cristiana también, el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, ¿no? Se concluye con esta oración. Ven, Señor. ¿Podemos rezar así también nosotros? Para nosotros hoy, en nuestra vida, en nuestro mundo, es difícil rezar sinceramente para que acabe este mundo, para que venga la nueva Jerusalén, para que venga el juicio último y el juez Cristo. Aunque por muchos motivos no nos atrevemos a rezar sinceramente así, sin embargo, de una forma justa y correcta, podemos también con los primeros cristianos decir, ven Señor Jesús. O sea, tenemos esperanza, ¿no? En que todo será muy bueno, que Dios no pierde batallas, que Dios gana la guerra, pero tenemos también que pedirle al Señor que intervenga ahora, que no estamos simplemente allí con esa seguridad de que va a ganar la guerra al final y, bueno, las cosas sigan pasando igual, no. Tenemos que pedirle con urgencia, Señor, ven ahora, para resolver estos asuntos de hoy, estos asuntos de ahora, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Entonces hay que llamarlo al Señor. Estas palabras que aparecen ahí son del cardenal Ratzinger, ¿no? Dice, ven a los campos de refugiados en Darfur y en Kibú del norte, en tantos lugares del mundo. Ahora podemos añadir muchos más lugares, ¿no? Y la pandemia también. Ven donde domina la droga, ven donde entre los ricos, que entren los ricos que te han olvidado, que viven solo para sí mismos. Ven donde eres desconocido. Ven a tu modo y renueva el mundo de hoy. Ven también a nuestro corazón, ven y renueva nuestra vida, ven a nuestro corazón para que nosotros mismos podamos ser luz de Dios, presencia tuya. En este sentido, oramos con San Pablo, Señor, ven Señor Jesús, y oramos para que Cristo esté realmente presente hoy en nuestro mundo y lo renueve. Entonces, tenemos esa responsabilidad de rezar hoy, cada uno de nosotros, de pedirle al Señor con urgencia, estando serenos, estando llenos de esperanza en lo que va a venir en el futuro, porque el Señor va a ganar la guerra. Sin embargo, pues tenemos la responsabilidad de pedir. El Señor quiere que nosotros recemos, que nosotros pidamos, que pidamos más. Quizás las cosas no se resuelven porque nos falta rezar más. Hay que pedir hoy, ¿no? Por estos problemas, pedir también por la Iglesia, pedir por el Papa, ¿no? Nosotros somos Iglesia y queremos que la Iglesia sea el arca de la salvación, que todo el mundo pueda entrar en esa arca para salvarse, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, más como resumen de lo que hemos visto, el bien triunfa con Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha resucitado y está con nosotros. Segundo, la luz de Cristo es más fuerte. Tenemos certeza de la esperanza de llegar a la meta. Amar al mundo con responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de cada uno de nosotros. Uno no puede decir, no, ya hay otros que están rezando, otros que están haciendo cosas, otros que son... No, cada uno tiene esa responsabilidad y a cada uno el Señor nos va a pedir cuenta de nuestra lucha personal, ¿no? La alegría de encontrar un Dios misericordioso cuando vemos nuestras miserias o vemos las miserias de los demás, ahí está Dios que nos consuela, que nos perdona y que nos conoce muy bien. El bien es superior al mal. Dios es bueno y nos ama.
y nos está entregando las gracias necesarias para poder vencer cualquier batalla. No hay ninguna batalla que no podamos vencer. Al mundo lo podemos cambiar, podemos lograr que el mundo sea mucho mejor de lo que es. Como decía San Juan Pablo II, ¿no? Busquemos que la nueva civilización del amor, ¿no? Que se puede, es una cosa que se puede, no es imposible. Entonces tenemos esta urgencia de llamar a Dios, ven Señor, ¿no? Incluir a Dios en los corazones, en los hogares y en la sociedad. La siguiente, por favor. Vamos a pasar ahora entonces a hacer un pequeño resumen del Apocalipsis, muy pequeño. Fíjense que el Apocalipsis tiene 22 capítulos, ¿no? Del 1 al 3 son estas cartas dirigidas a las 7 iglesias, que son cartas dirigidas a la Iglesia Universal, o sea, tienen vigencia, ¿no? Como palabra de Dios para la Iglesia Universal. Y del capítulo 4 al 22 ¿no? Se ve Dios en su gloria que dirige los destinos del mundo, o sea, Dios es el que manda, ¿no? El Señor de la historia, ¿no? Se ven los acontecimientos previos al desenlace final, esa es la parte que San Pablo también decía, lo que hemos leído los tesalonicenses, ¿no? El anticristo, la apostasía de los fieles, toda una cantidad de cosas negativas, vamos a decirlo, ¿no? Previos al desenlace final. Pero luego viene la victoria de Jesucristo, ¿no? La glorificación de la iglesia. Así, eso es un resumen como muy grande del Apocalipsis. La siguiente lámina, por favor. Vamos a ver unos pequeños detalles. La iglesia y el Cordero, ¿no? San Miguel Arcángel y los ángeles, y el triunfo de Cristo y de los elegidos, ¿no? Hay ahí pues todo como un ejército, ¿no? Los ángeles intervienen, San Miguel Arcángel, ¿no? El que está con la espada, ¿no? Va contra el diablo, ¿no? Es como una guerra, ¿no? Para derrotar a Satanás. Y entonces allí aparece Jesucristo en su segunda venida como juez para el juicio universal, ¿no? Y como ya no hay tiempo, ¿no? Desde la eternidad, entonces todo se puede ver en un ratito, ¿no? Y luego está todas esas cosas negativas, ¿no? Hay persecuciones en la iglesia siempre ha sido perseguida desde los primeros tiempos, sigue siendo perseguida, hay guerras ¿no? que son contra la religión, hay daños, muchos daños que hacen muchos políticos o muchas ideologías, ¿no? También hay plagas, ¿no? Ahora estamos en una, hay crueldad de la gente, ¿no? Que está con el pecado y que está con el diablo, ¿no? Pero luego será aniquilado Satanás. Y hay un capítulo que habla de cómo la Virgen María aplasta la cabeza del dragón. O sea, la Virgen María la que hace que ganemos, ¿no? Las batallas contra el mal. La siguiente, por favor. Entonces hay luego una serie de versículos y capítulos del Apocalipsis, ¿no? Muy rápido esto, ¿no? En los primeros, en el 6, Cristo abre los 6 primeros sellos, ¿no? Entonces son los acontecimientos previos al desenlace final, ¿no? Ahí está todo lo que va a pasar, ¿no? Nadie se escapará del juicio de Dios, Dios protegerá a los cristianos, lo que hemos dicho, ¿no? Luego abre el 7º sello, toque de trompetas que anuncia el Apocalipsis, se ve que los enemigos van a hacer un daño por un tiempo, ya están haciendo daño desde antes, pero ahí en esos momentos más duros hay unos daños también más grandes, ¿no? Que anuncia el Apocalipsis. Pero ahí está San Miguel que va a defender, ¿no? Luego se toca la última trompeta, se cae la bestia, se derrota a Satanás, el triunfo de María, que le aplasta la cabeza, ¿no? Y está San Miguel Arcángel también allí. Siempre le pedimos a San Miguel en esa oración que la iglesia reza siempre, ¿no? San Miguel Arcángel defiéndose en la batalla, ¿no? Arroja con tu divino poder a Satanás y a los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas, ¿no? Esta oración que hemos rezado tanto, ahí está San Miguel, ¿no? Para que triunfe. La bestia siempre hace destrozos, y no hay que entrar en su juego porque tienta, ¿no?
pero se anuncia siempre la victoria, ¿no? de Dios para el que persevere en el buen camino. Adelante, más adelante, la otra lámina, por favor. Y entonces hay unos acontecimientos, ¿no? Que tienen que ver también con la lujuria, con el desenfreno que vemos hoy en el mundo. Ahí habla de la caída de Roma por un lujo desenfrenado, ¿no? Todas las cosas frívolas, ¿no? Que alejan a las personas de Dios. Y luego la derrota de las fuerzas del mal, el triunfo de los salvados, el reino de Cristo. Antes de que llegue el fin del mundo hay una temporada pues, de reinado de Cristo, ¿no? La Nueva Jerusalén, hay una conversión de los judíos, ¿no? Y la iglesia pues tiene todo un esplendor, ¿no? Al final, en el capítulo 22, terminando el Apocalipsis. La siguiente, ya estamos acabando. Entonces, la pregunta, ¿no? Estamos al final de los tiempos. ¿Qué cosa podemos nosotros analizar de la época en la que estamos? De acuerdo a las Sagradas Escrituras, ¿no? Cada uno pues, puede mirar las Sagradas Escrituras, ya lo hemos hecho, ¿no? Mirar esos pasajes y mirar ahora cómo es el tiempo nuestro, ¿no? Es evidente que la sociedad se va alejando cada día más de Dios y que Dios intenta atraer a sus hijos para que abandonen el mal camino. Es lo de siempre, ¿no? Vemos que la gente se aleja de los mandamientos y la iglesia otra vez va recordando a través de los papas, de los obispos, de la prédica, ¿no? Constante, ¿no? Pero vamos viendo ahora, en esos tiempos, que hay como un retroceso, ¿no? Y que es necesaria una purificación, porque ha crecido el número de agnósticos, de ateos, porque ha aumentado la agresividad, ¿no? Poderes que llevan a la guerra, mucha violencia. Vemos una sociedad que está en un proceso de degradación, ¿no? También por diversiones, exceso de diversiones y placeres que llevan a la perversión. Esto se ha multiplicado, ¿no? Por todas partes, este tipo de diversiones también parece como si fuera una burbuja, ¿no? La gente que está metida allí y cómo los poderes del mal quieren que estén allí como divirtiéndose mucho para no estar en los otros temas, ¿no? Porque si están en los otros temas cambiarían y serían mucho mejores, ¿no? Pero mientras están allí en las diversiones, están dentro de la burbuja, dentro de los placeres, ¿no? Vemos que hay un anticristianismo que se presenta como sociedad moderna, ¿no? En la música, en costumbres, el Papa San Juan Pablo II habla de la cultura de la muerte, ¿no? Porque el aborto pues ya aparece en muchos lugares como algo permitido, ¿no? Como algo que la ciencia dice que se puede tener, ¿no? Y han habido el año pasado, el 2019, como 50 o más de 50 millones de abortos, ¿no? Es terrible lo que ha habido, ¿no? Esas matanzas, ¿no? La psicología sexual vemos que se ha deformado. En mitad del siglo XX pues empezaba todo este asunto del psicoanálisis y poniendo el sexo como muy importante, y ahora vemos estas políticas anticristianas que hay, ¿no? Con este LGTB, ¿no? Que se está extendiendo también en las legislaciones de algunos países, ¿no? Y que se quiere tomar pues, como algo normal, como algo de libertad, como algo... Y cuando uno se mete allí, ahora no hay tiempo, es como para tener muchas clases sobre ese tema, para explicar claramente, ¿no? La desviación tremenda que hay en esas corrientes que ahora están invadiendo pues, el mundo, ¿no? La masonería, bueno, es un capítulo aparte que, ¿no? También a veces colabora, ¿no? con que la iglesia ya no vaya para adelante, ¿no? En fin, podemos hablar en otra clase sobre eso. Se enarbola la bandera de la libertad y la del feminismo. Se demanda la discriminación. No, claro, la discriminación es mala, ¿no? Pero a veces se acentúa demasiado, ¿no? Para buscar, pues, que la gente, una igualdad, ¿no? Una igualdad
que todos somos iguales, eso está clarísimo, ¿no? Pero el hombre es hombre, la mujer es la mujer, ¿no? Cada uno tiene sus modos, hay que respetar los modos de cada uno, eso está muy claro, ¿no? Pero a veces esta libertad absoluta llega al libertinaje, ¿no? La libertad, pues, es el bien y es la verdad. Y uno tiene que cumplir con unos mandamientos que nos hacen libres. Dios nos hace libres y nos exige, nos lleva a la cruz y nos hace libres. Todo ese camino del cristianismo, pues es un camino de sacrificio y de esfuerzo, el trabajo, los talentos que tenemos que fructificar, ¿no? Ahí está la libertad, no en hacer lo que me da la gana, o la independencia, ¿no? O la libertad absoluta no es la libertad. Y se persigue a la iglesia, hay distintos tipos de persecuciones, hay también persecuciones a través de leyes que se están dando, ataques al sacerdocio, al celibato, prohibiciones contra los cristianos y la iglesia, en algunos sitios ya se quitan los crucifijos, o se prohíbe la enseñanza de la religión, en fin, todo lo que en otras épocas también ha ocurrido. Ahora parece que todos los males se han juntado, ¿no? Da esa impresión, ¿no? O sea, el mundo necesita una seria purificación. Adelante la siguiente lámina. Hay un proceso de descristianización global, ¿no? El aborto que ya hemos dicho, este sistema, estos derechos de LGTB, la ideología del género, empiezan a aparecer sanciones a los que se opongan a estas corrientes, ¿no? Se le quiere quitar a la iglesia personalidad jurídica, aprobar la eutanasia. Han salido unos documentos ahora muy buenos de la iglesia, uno sobre la eutanasia y otro que se llama El Buen Samaritano, que es una carta del Papa Francisco, ¿no? Aparte de la encíclica esta que ha salido ahorita de la fraternidad, ¿no? Que también es muy buena, ¿no? Cómo se quiere destruir la familia, ¿no? La familia queriendo darle la prioridad de la educación al Estado y no a los padres, ¿no? También es otro tema como para varias clases. Ahí están haciendo pues un Estado global controlista, ¿no? Hay pues un establecimiento de un pseudo mecanismo donde el hombre se glorifica a sí mismo, ¿no? Y ya hemos dicho eso antes, ¿no? El exceso de las diversiones y el alejamiento de la verdad, ¿no? Políticas antividas, que son las que tenemos ahora y que son las que están sobre el tapete. La siguiente lámina. Y entonces, ¿qué hacer? Esta es la última ya. Conocer la realidad. ¿Qué pasa en la sociedad, en el mundo y en la iglesia? Conocer bien. Un cristiano tiene que saber bien qué pasa en la sociedad, qué pasa en mi país, qué pasa en el mundo, qué pasa en la iglesia. Conocer los males de la época, estos males del relativismo. Y luego luchar para tener virtudes, porque son las virtudes las que nos ayudan a ver las cosas como son. Nos ayudan a querer lo que es bueno para las personas. No querer lo que es bueno para mis tendencias, ¿no? Yo tengo que querer el bien de la humanidad, el bien de mi sociedad, el bien de mi casa, no mis bienes personales egoístas. Segundo, ser fieles. La fidelidad no es solo perseverancia, ¿no? Soy fiel porque estoy allí. No, la fidelidad es amor. Tengo que estar, pero amando. Igual al mundo lo tengo que amar, no tengo que tolerar, sino que amar al mundo. Porque el mundo es mi casa y el mundo es de Dios y yo lo tengo que limpiar, tengo esa responsabilidad. La libertad y la fidelidad se reclaman mutuamente. Es fiel el que goza de la felicidad y de la fidelidad. El gozo es la felicidad, ¿no? Felicidad y fidelidad están ahí juntitas. Uno tiene la alegría, ¿no? De ser fiel a sus compromisos, un matrimonio, ¿no? La alegría de estar en la casa, de estar el hombre con la mujer con el hombre y con los hijos, la alegría, ¿no? El sacerdote en su ministerio sacerdotal, ahí está la libertad, ¿no? Con las exigencias que hay, ¿no? El sacrificio que hay que poner, ¿no? Para ser libres y ser felices. El trato personal con Dios, la amistad con Jesucristo.
confiar en Dios, esperanza en Dios. Esto es importantísimo. Más importantes son las relaciones que el mensaje, o sea, las relaciones humanas, la relación con Dios. El rostro y los gestos dicen más que el mensaje, ¿no? El modo de ser, mi conducta dice mucho más que lo que yo pueda estar diciendo. Debe ser acorde además mi conducta con lo que diga. Las personas son más importantes que los criterios y que las cosas. Las personas, más que sentirse exigidas, deben sentirse ayudadas y agradecidas. Si las relaciones humanas son buenas, la persona que yo trato se debe sentir ayudada y agradecida por ese trato, más que exigida. Y debe sentirse libres. Libres. Para formar bien no basta, esto es de Santo Tomás de Aquino, no basta la locucio. La locucio es todo los textos, los libros, el micrófono, el poder dar esquemas para poder decir cosas, ¿no? Eso es la locucio. Hay que llegar a la iluminación. O sea, la iluminación es lo que penetra dentro de la otra persona, la luz que penetra. Penetra no porque lo imponga, sino porque yo amo a esa persona. Y esa persona lo recibe con amor, con cariño. Y eso, lo que recibe es una luz que la pone feliz y contenta. Y ahí está la libertad, ¿no? La iluminación, ¿no? O sea, querer para enseñar a querer. Si no, San Pablo dice, esto lo hemos repetido tantas veces, ¿no? Si no tengo amor, no soy nada, ¿no? O sea, si no tenemos amor, podemos saber miles de cosas y no sirve. El amor es lo más importante. Solo se puede formar cuando se ama, y la formación se asimila cuando uno se siente amado. Creer al que nos escucha. Si uno ama a una persona, no tiene duda de esa persona. La escucha, no está sospechando. No lo mira pues como diciendo me estás engañando, ¿no? Tú no creo en ti. Al contrario, ¿no? Uno cree. San José María nos decía que si uno de nosotros le decía algo, creía en lo que nos decía, más que si 100 notarios dijeran lo contrario, ¿no? O sea, la confianza en las personas. Y además, uno cuando confía en alguien, confía en su responsabilidad, que ellos decidan, que ellos mismos sean los que hagan las cosas, ¿no? Esto es muy importante para el que enseña. Bueno, hemos terminado esta sesión de clases y ahora les invito a las preguntas. Vamos a pasar a la galería. Buenos días a todos. Gracias, Manuel. Hoy ha sido muy interesante esta charla y vas de mejor a muy excelente realmente. Cada vez mejorando el tema, la presentación, la organización. Te felicito a ti y a quien te acompaña, que no me acuerdo su nombre todavía. Pablo. Yo creo que Pablo. La organización es de Pablo todo. Sí, qué bien. Quería hacer dos comentarios, si me lo permiten. Una que me impactó bastante fue el concepto del tiempo para Dios. Y esto me hizo pensar en que a veces nos desesperamos un poco, ¿no? Cuando tenemos una angustia y le pedimos un milagro, pedimos una gracia. Y caramba, oye, estoy rezando, estoy pidiendo y nada sucede, ¿no? Y yo creo que eso a veces tiene que ver con dos cosas. Obviamente la gracia es decisión de Dios si la otorga o no. Entonces a veces nuestra misma desesperación nos hace perder ese concepto principal. Pero por otro lado, también estaba viendo, bueno, nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Y tú bien lo dijiste, ¿no? Dios vive en la eternidad, entonces ahí no hay el concepto tiempo. Un minuto o 1.000.000 de años no se puede medir, ¿no? No hay punto de referencia. Y creo que tener eso presente es bueno, ¿no? Para no olvidarnos, no desesperarnos y en situación extrema no disminuir en nuestra fe. Y recordemos que hay un dicho también, ¿no? Dios tarda, pero no abandona, ¿no? Ese era un concepto. Y el otro que me ha impactado bastante realmente son dos.
es la mezcla de lo que mencionaste de la responsabilidad del cristiano y también la oraciones que reseñabas, una de ellas que dicen, ven donde eres desconocido, ¿no? Y eso me hace pensar en cómo cristianos, ¿no? Como católico en especial, qué cosa estamos haciendo, porque yo al toque lo he relacionado con que no debemos temer y debemos preocuparnos por la evangelización de alguna forma. Bueno, en tu caso eres sacerdote, y en nuestro caso, ¿qué podemos hacer? ¿No? Yo he trabajado muchos años, trabajé porque no lo hago, trabajé muchos años con hermanos de una religión distinta y realmente al comienzo me sorprendió mucho ver que todos tenían una misión, ¿no? Todos eran misioneros. En algún momento de su vida han hecho un tiempo de misión, todos tenían una labor sacerdotal. Y yo me encontré pues en una sociedad religiosa donde, oye, caramba, acá todos son sacerdotes, ¿no? Entonces, una de las preguntas que hice fue, oye, si todos vendemos, ¿quién nos va a comprar? ¿No? Una cuestión así. Pero bueno, el asunto es que de nuestro lado, yo veía, oye, qué difíciles somos para dar testimonio, ¿no? Y esta gente te da testimonio hasta cuando pestañea, ¿no? Pero después lo entendí mejor y tomé más fuerza, aunque creo que últimamente he bajado esa intensidad, esa, digamos, disposición con que lo veía antes. Pero el asunto es que hemos escuchado de nuestros papas, porque ha sido más de uno el que nos ha dicho que no tengamos miedo. Entonces, que difundamos nuestra fe, nos están invitando a evangelizar, a dar testimonio, que seamos más activos en ese sentido. Y realmente estas cuestiones que has mencionado me ha hecho primero recordar, ¿no? Qué es lo que había vivido y me impactó por la diferencia de las religiones. Y por otro lado, también que he bajado la guardia, ¿no? En algunas actividades que había tenido antes y no las estoy haciendo. Entonces, quería agradecer eso, ¿no? Que me está haciendo remover algo que he olvidado. Y por otro lado, también quería compartir esto con ustedes porque es una experiencia que he tenido y creo que compartirlo es bueno, ¿no? Espero que sea motivador, ¿no? Para algunos de los presentes y que no tengamos miedo, no tengamos miedo en dar testimonios. Otros lo hacen y nos van ganando terreno en ese sentido. Y no veo por qué no lo podemos hacer nosotros también. Aprendamos lo bueno, aunque no sea de las mismas religiones, pero todos vemos a un mismo Dios. Ese era mi comentario, Manuel, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Félix, por tu testimonio. Ha sido muy coherente, muy bonito. Y efectivamente, pues lo que nosotros comprobamos cuando pasa el tiempo, si es que estamos rezando, es el poder de la oración. O sea, no hay nada más poderoso que la oración. No, si es que rezamos, lo podemos comprobar. Si no rezamos, no lo comprobamos. Yo el otro día estaba oyendo el testimonio de un sacerdote que fue a Rusia. Y cuando le dijeron para ir a Rusia, pensaba que se iba a encontrar pues toda la oposición del mundo, ¿no? Por toda la historia, todo lo que ha habido allí de persecución, ¿no? Y fue a Rusia y empezó a hacer su labor apostólica y empezaron a resolverse una tras otra todas las dificultades que había. Parece sacerdote, ¿no? Que empezó a hacer su labor, su actividad sacerdotal. Y entonces él comentaba, ¿no? Esto es gracias a todo lo que se rezó por Rusia, ¿no? Ahora pues vemos que en Rusia se defiende la vida, ¿no? ¿Y cómo es posible? Pero si en Fátima la Virgen decía que había que rezar para la conversión de Rusia, ¿no? Y claro, la iglesia rezó para la conversión de Rusia. Y ahora vemos, ¿no? Claro, Rusia es muy grande, no todo el mundo pues está como en la primera línea, ¿no? Pero sí vemos que hay muchas cosas muy bonitas, ¿no? Por ese sacerdote nos contaba,
que se habían resuelto allí, y ¿no? Que están a favor de la vida, que están haciendo las cosas de una manera más coherente, ¿no? Poco a poco, pues hay que ir avanzando, ¿no? Pero que veía el poder de la oración, ¿no? Nosotros a veces le pedimos cosas a Dios, pero lo que le pedimos puede ser una cosa muy pequeña. San José María nos decía, sueñen y se van a quedar cortos. Y efectivamente, ¿no? En la vida nuestra, en nuestra historia, todo lo que hemos pedido antes no es nada en comparación de lo que estamos viendo ahora en muchos aspectos positivos de mucha gente, de muchas conversiones, de mucho crecimiento, de mucho amor a Dios, ¿no? Cuando se reza se ven esas cosas positivas y uno tiene esperanza en que hayan más conversiones y que hayan, ¿no? Más países y más que se conviertan, ¿no? Y estamos en eso, ¿no? Estamos en eso. Dios interviene, Dios está presente, ¿no? Y la oración es poderosísima. Padre, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Padre, sí, mire, usted está hablando que nosotros rezamos mucho, ¿no? Vemos también muchas conversiones, ¿no? Pero también vemos que la gente se aleja cada vez más de Dios, ¿no? Estamos llenos de problemas, de conflictos, hoy en día afligidos por el confinamiento. Sin embargo, también la sociedad busca crear mm, mejores cosas, ¿no? Para seguir creciendo como sociedad, como civilización. ¿Cómo hacemos a veces para confiar más en las personas, para hacer y ver por el bien común, ¿no? ¿Cómo buscamos una mejor civilización del amor? Sí, con el ejemplo, con el testimonio de vida, más que con los mensajes, con el testimonio de vida, que se vea que hay una coherencia de vida, que realmente hay un amor a Dios, un amor al prójimo, que se les quiere a las personas. Eso es lo que hay que transmitir, ¿no? El ejemplo, ¿no? Y así pues el ejemplo se va difundiendo por todas partes. Es algo que atrae y que hace que la gente confíe, ¿no? En medio pues de tantas mentiras, tantos engaños, cuando ven una persona que es coherente y que tiene una unidad de vida y que es ejemplar, ¿no? Tiene defectos, tiene errores, pero sabe pedir perdón y rectificar y una persona normal, ¿no? Que lucha, ese ejemplo es lo que hace falta, ¿no? Hoy. Buenos días, padre, buenos días a todos. En realidad, muy, muy bonita la charla. Me he quedado pegado y pensando casi toda la charla en la primera pantalla, lo que mencionaba San Agustín y San José María. Sí. Y en realidad, qué difícil que es. O sea, que realmente es bien difícil, ¿no? Porque en realidad, a veces uno no solamente basta hacer las cosas bien o querer que todo te vaya bien por más bien que hagas, sino que a veces viene digamos, acompañada con una serie de sacrificios que uno tiene que realizar, ¿no? Y como lo decía San Agustín y también lo reafirmaba San José María, eh, esta es una señal, digamos, de que la única forma para poder, digamos, seguir y continuar en este camino, la veo en otra de las filminas o diapositivas que presentó, que basta con decir, ven Señor Jesús. O sea, ya no queda más nada que decir que ven Señor Jesús, ¿no? Y me ponía a reflexionar un poquito acerca de la vida de Jesús mismo y de María, y realmente he hecho una recapitulación de todo lo que uno puede leer en la Biblia, y para ningún cristiano católico le ha sido fácil. Desde la venida de Jesús, o sea, María, todo lo que tuvo que pasar, San José, todo lo que tuvo que pasar, a dónde tuvieron que refugiarse, o sea, no es fácil, ¿no? Entonces, a veces cuando uno lo lee en la Biblia, claro, lo lee, pero no tiene esa conexión de sentimiento y sufrimiento que a veces uno en el día a día puede estar pasando. Entonces, a mí me pareció muy, muy bonita esta reflexión. Uno, no es fácil, y no es que hay que acostumbrarse, sino que
Hay que refugiarse en la confianza de Dios, y de verdad que yo me voy a quedar con el día de hoy con la frase que está, digamos, en la última parte del Apocalipsis, con el que termina la Biblia, ¿no? Que es, ven Señor Jesús, para estar, digamos, pleno de ese júbilo, digamos, finalmente, que a pesar de todo este sacrificio o pruebas que uno puede estar pasando, de hecho, al final, María vence y Dios, digamos, está en su trono. Gracias. Claro, claro. Oye, muy bien, Miguel, has acertado perfectamente, ¿no? Eso es lo que ojalá todo el mundo pudiera decir, ven Señor Jesús, ¿no? En este tiempo de pandemia que vemos que no se acierta, que otra vez hay un rebrote en Europa, que hablan de vacunas y hablan de todo tipo de cosas, ¿no? ¿Qué cosa es el hombre? El hombre no es nada, el hombre al lado de Dios, ¿no? Entonces, ¿quién puede resolver eso? ¿Quién puede resolverlo realmente si no es Dios? Estamos hablando de una cuestión concreta como la pandemia, pero en muchos otros asuntos que hay en el mundo, que tenemos nosotros entre manos, la solución es Dios, ¿no? Cuando vemos la iglesia, ¿no? Nos hablan de la iglesia, a veces nos habla mal de la iglesia, pero ¿qué hay que hacer? Rezar. Ven, Señor Jesús, ¿no? Hace falta que tú estés. Y eso es lo que Dios quiere, porque Dios nos ha dicho, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, ¿no? Al que pide recibe y al que llama se le abre, ¿no? Nos pide que recemos. O sea, la oración es fundamental, ¿no? Para resolver las cosas más elementales y las cosas más grandiosas que hay en el mundo, ¿no? Gracias, Miguel, por tu comentario. Gracias, Miguel. Y también, complementando un poco lo que acaba de decir el padre Tamayo, es rezar, pero también hacer. A Dios dando, pero con el mazo dando. Dentro de la página del Vaticano se encuentra el compendio de doctrina social, el catecismo, y la verdad es que es muy importante leerlo para saber lo que a través del magisterio la Iglesia nos quiere contar. La señora Elvira, por favor. Usted habló sobre los hijos y la globalización. ¿Qué le parece lo que la resolución de la ONU contra, ¿cómo se llama ese? Perdón, que atenta contra la patria potestad de los hijos? Porque ya salió no sé cómo le llaman, la resolución que aprueba que le han quitado la patria potestad a los hijos, ¿verdad? ¿A dónde vamos a ir a parar con esto? Y pues esto es una de las persecuciones, digamos, ¿no? Que antes eran cruentas y ahora a través de leyes se pretende, ¿no? Ir en contra de la iglesia y en contra de los derechos que tienen los padres de educar a los hijos, ¿no? Sí, hay que protestar por eso, ¿no? Y por eso se necesita que hayan muchos laicos que intervengan en la cuestión social, para que digan las cosas claras, ¿no? Y enseñen además a los padres de familia, ¿no? En las reuniones de los colegios. Los padres de familia pueden tener mucha fuerza, ¿no? De hecho, se ha demostrado en muchos países del mundo, cuando los padres de familia se ponen fuertes, ¿no? Las cosas no prosperan, ¿no? Entonces, por ahí tiene que haber pues todo un apostolado, ¿no? Tiene que haber una reacción de parte nuestra, porque si no nos lleva claro. Ahora, el mundo de hoy como que anestesia a la gente con diversiones, con muchas cosas, para que estén, como decíamos antes, ¿no? Como en una burbuja, ¿no? Y no se den cuenta, ¿no? Y mucha gente está engañada, ¿no? Porque van prometiendo una serie de cosas económicas, cosas que pueden salir adelante, ¿no? Y estas cosas que son elementales, ¿no? Para que la sociedad camine, las están enterrando, ¿no? Entonces hay que protestar, abrir los ojos a la gente, hacer ver, ¿no? Lo importante que es que los padres eduquen a los hijos, lo importante que es la familia, ¿no? También una de las apariciones de la Virgen se decía que una de los males de esta época iba a ser pues el ataque a la familia, y efectivamente, ¿no? La familia está siendo atacada como nunca ahora, ¿no? Entonces hay que rezarle a la Virgen también, pedirle a la Virgen, a la Sagrada Familia, para que nos ayuden en esta batalla, ¿no? Ganar esta batalla
y que los Claro, padres... la familia es el núcleo de la... Claro, de la sociedad, sí, Claro, exactamente, ¿no? ya, padre, gracias. Padre Manuel, muy buenos días. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, padre. Primeramente para saludarlo y estoy muy contento, ¿no?, de participar nuevamente en esta gran clase, ¿no? Interesante clase. Y bueno, como usted decía hace poco, nos queda en estos tiempos y siempre, ¿no? Siempre rezar mucho, encomendarse a Dios, no perder la visión de Él, que es el que nos guía al final. Pasarán cosas, como usted decía, ¿no? En las clases, pasarán cosas, muchas cosas, dificultades, alegrías, de todo. Pero no bajar la guardia, pues, ¿no? El mensaje es interesantísimo, ¿no?, que usted nos ha dado. Y eso es lo que vivimos y deberíamos seguir viviendo, ¿no? Y la oración, que siempre nos va a tener presentes, aliados siempre con Dios, ¿no? Y es muy importante esto. Sí, Bueno, y ese es el resumen que había sacado de la clase que usted nos ha dado ahora. sí, muy Luchar bien. luchar contra el enemigo con la ayuda de Dios siempre, ¿no? Sin bajar la guardia, sin desánimo, sin pesimismos. Sí. Creo que eso tenemos que Ser seguir. amigo de Jesucristo, ¿no? Ser amigo, o sea, es un amor de amistad con Jesucristo que debe ser nuestro mejor amigo. Y entonces, si es nuestro mejor amigo, siempre lo tendremos al lado, ¿no? Porque lo queremos, ¿no? Y vemos que Él nos quiere más que nadie, ¿no? Esta unión de amistad es fundamental, ¿no? Sí, sí. Gracias, Víctor. Muchas gracias, padre, a usted. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Víctor. Ahora el señor José Carlos Arroyo. José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días con todos. Manuel, qué gusto nuevamente participar en esta charla. Carmen Rosa igualmente. Fíjate, quisiera no ser muy extenso, sino centrarme en algo. Lo que yo quisiera, en base a todo lo que tú nos has comentado, explicado el día de hoy, es ver cuál es la mejor forma, viéndolo en un sentido práctico, real y efectivo, cuál es la forma más práctica de poder llegar al mundo sin que se creen anticuerpos y ser escuchado, y que se escuche el mensaje de Dios, porque quieras o no, es una realidad. Esto es algo cíclico, ¿no? O sea, siempre han existido estas cosas en la historia de la humanidad, pero hoy en día parece que se profundizarán mucho más, tal vez por la existencia de todos los medios de comunicación, todas las redes y toda esta cosa. Entonces parece que esto fue algo novedoso. No es nada novedoso, es lo mismo de siempre, pero mucho más intenso, que lo vivimos todos. Entonces, nos ha hecho creer, en el sentido materialista, de que el mundo se divide en dos corrientes o tres corrientes: el comunismo o el socialismo y el neoliberalismo. Y para mí, entre los dos está el demonio. Cada uno tiene sus propios demonios. No hay ninguno bueno ni malo. El problema es que el problema está en el hombre, no en la corriente, digamos, ya sea el socialismo o el neoliberalismo. El problema es el ser humano, el hombre que se ha alejado, se ha apartado de Dios. Se ha vuelto egoísta, quiere manejar las cosas a su libre antojo, quiere enriquecerse cada vez más y le importa un comino el mundo. Entonces, el tema es que cuando uno confronta y enfrenta esto frente a un mundo materialista, que es consumista, que es competitivo, que el que tiene más es el que más vale. Es ese mundo que resulta complicado, angustiante. ¿Cuál es la mejor manera de poder llegar a un grupo y poder llegar un poco a la parte interna, a la fibra? Porque todos tenemos fibra humana, espíritu. ¿Cómo poder llegar con un mensaje que sirva de algo para un poco fortalecer la fe o hacer desarrollar la fe en el mundo? Sí, José Carlos, muy bien. Hay que distinguir entre lo que es la doctrina y lo que son las ideologías, ¿no? Las ideologías
hay muchas ideologías distintas que llevan pues, a las personas a optar, ¿no? Por la derecha, por la izquierda, por lo que tú dices, ¿no? Pero la doctrina es la revelación que la Iglesia nos enseña para que todos vivamos de acuerdo con la verdad. Entonces, si yo conozco la doctrina, conozco mi catecismo y vivo de acuerdo con la que la Iglesia me enseña, tendré una conducta, tendré también una mentalidad cristiana. Y yo con esa conducta y esa mentalidad cristiana veo las ideologías y veo, esta me está mintiendo, esta me dice algo contrario a la verdad, ¿no? Entonces yo tengo que ver en conciencia qué cosa acepto y qué cosa no acepto de lo que hay en el mundo, en la sociedad. Por ejemplo, el próximo año hay elecciones, ¿no? O va a haber en Estados Unidos elecciones. Yo tengo que ver las personas y qué cosas me están diciendo las personas, cuál es ese programa, qué cosa, y si eso es coherente con la persona, ¿no? En nuestro país muchas veces se elige porque prometen unas cosas, ¿no? O por un ambiente que hacen de festejo, ¿no? Porque cae simpático. Y no se ve el fondo. Si yo tengo una formación doctrinal buena, me doy cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo. Y entonces opto por elegir, ¿no? Al que es mejor, ¿no? Ahora, lógicamente, el futuro del mundo no depende de las políticas y de la sociología, sino depende de la conducta de las personas. O sea, hay países que pueden tener un gobierno totalitario y de sumisión, y en ese país pueden haber personas santas, ¿no? Situaciones de guerra terribles, ¿no? Donde hay calabozos y todo tipo de persecuciones, y pueden haber grandes mártires y grandes familias y personas muy buenas, ¿no? Como tú decías, pues depende de las personas, ¿no? De todos modos, como persona, también yo tengo que preocuparme de que la casa esté limpia, de que el país esté bien, de que la sociedad camine. Tengo que estar en esa lucha, como en la casa personal, en el hogar. Yo no puedo decir yo solito, yo mi cuarto, mis cosas, mi comida, y el resto que se les arregle, ¿no? Tengo que preocuparme de los demás, para que los demás la pasen bien, poniendo lo mejor de mí. Igual yo salgo de mi casa, tengo que poner lo mejor de mí en la sociedad en la que estoy, para que mejore en lo que yo pueda llegar en la sociedad, ¿no? Y entonces, ¿cómo se llega? Cuando se ama, cuando hay coherencia de vida, cuando tú realmente quieres a todas las personas, no los defectos, no las cosas malas, sino a las personas que tienen también parte buena, porque todos tenemos cosas buenas y malas, ¿no? Y entonces queremos que eso bueno de la persona, queremos a la persona, mejor dicho, y queremos que luchen contra el mal y que lo bueno lo potencien, ¿no? Igual que queremos que los otros nos ayuden a nosotros a potenciar lo mejor de nosotros y quitar pues los efectos esa es la vida social y ese es el influjo del ejemplo que se requiere, que no es imposición, sino que es amor, que es comprensión, que es lo que hizo Jesucristo. Gracias, Manuel, por todo lo que estás señalando. Y te agradezco sobre todo porque me has dado una luz en esto. Gracias. Que es lo que define nuestra religión, que es la palabra, el amor. Sí. Porque si no hay amor, no hay aceptación. Si no hay amor, no puedo llegar al otro, porque es contrario a mis ideas. Sí. Entonces, claro. solamente si hay amor, si el amor se da en forma auténtica, definitivamente yo creo que esa es la solución y la forma de llegar. Gracias nuevamente. Gracias. Chao. Muchas gracias, señor José Carlos. Bueno, ahora la señora Carmen Rosa, por favor. Carmen Rosa. Me encantó lo que planteó José Carlos, fue muy interesante. Y esto me hace pensar también, y ya desde antes
hay una palabra que a mí me parece importantísima, que la debemos de tener así como palabra importante de la mañana cuando nos levantamos, que se llama servir, ¿no? Alguna vez escuché un lema que decía, para servir, servir, ¿no? Para servir, servir. Y el servir es un verbo, y un verbo indica acción. Entonces, nosotros no somos líderes en la sociedad en general, somos líderes en nuestro pequeño ambiente, ¿no? En nuestro hogar, en nuestros entornos en los que nos desarrollamos, amigos, compañeros de colegio, de trabajo, etc. Entonces, me parece que ese servir tiene que ser ahí y tiene que ser testimonial, ¿no? Tiene que ser con ese testimonio coherente de vida. Lo que yo pienso, lo que yo tengo que actuar. No digo que no nos vamos a equivocar, no digo que no vamos a pecar alguna vez, ¿no? Y ser hasta absurdos, ¿no? Podemos llegar a ser incoherentes en algún momento. Lo importante es no mantenernos en la incoherencia, ordenarnos. Y creo que es así. En mi vida personal, algunos de ustedes saben, yo he tenido una situación límite, tú también lo sabes, Manuel, y lo único que yo he querido era amar en ese momento, amar a quien tenía cerca, cuidar, ¿no? Servir quiere decir cuidar, cuidar quiere decir amar, y hacer que la otra persona se sienta amada. Cuando uno ama y hace que la otra persona se sienta amada, hay ojos que miran. Y ese es el testimonio. Ese es el testimonio que estamos dando, ¿no? O sea, a esas personas que miran dicen, bueno, se puede amar de esta manera. Bueno, se puede hacer de esta manera. Esto sí es una buena manera. Y da tranquilidad, da, ¿no? Un sentimiento de bondad en general. Es una cosa muy directa de hacer el servicio. Pero también se puede servir con la oración. Yo anoche rezaba por una amiga que está por mudarse con un hijo que tiene un problema de salud y está por mudarse, es una mujer sola, viuda, y yo rezaba por ella, porque claro, rezar los unos por los otros también es importante, y rezar es una acción, ¿no? Y esto lo quiero unir a un tema un poco psicológico, ¿no? Que es mi profesión. Leía yo que el sistema informático de funciones ha dicho que en lo que va del año, de marzo a junio, o julio, junio, se presentaron 73.000 suicidios en nuestro país. 73.000 personas que se quitaron la vida. De los cuales el 71% se debía al estrés y el 17% a ansiedad. 17 punto y pico. El 10% restante a disfunciones, ¿no? Suicidios que hay normalmente, digamos, durante el año, ¿no? Por personas disfuncionales, drogas, alcohol, etcétera, disfunciones mentales. Quiere decir que 17%, ¿no? Repito, por estrés y 71% por estrés y 17% por ansiedad. ¿Qué mal estaremos en los hogares? ¿Cómo no estamos creando entornos saludables? ¿Cómo no estamos permitiendo la ayuda mutua para el descanso entre todos en los hogares? Porque a veces, por ejemplo, veo que se le carga la tarea a una sola persona. Yo que atiendo pacientes, hay madres que me dicen, soy todo ahora, ¿no? Soy todo porque trabajo en casa, veo chicos, etcétera. Se le carga a veces a una persona, no digo que solo a la mujer, ¿no? A veces, muchas veces, el varón también. No, poco descanso, poca distracción y poca oración. Y poca oración en familia. Entonces, yo quería unir estos dos conceptos, ¿no? Nosotros sí podemos servir en la familia, sí podemos ser líderes en nuestra familia, los católicos. Y nuestros hijos, cuando son adolescentes o van creciendo por esta apertura de las comunicaciones, a veces entran en algunos conceptos de relativismo también,
ahí también podemos nosotros servir para ordenar, ¿no?, la brújula, para reorientar la brújula. Hijos adultos inclusive, ¿no? ¿Por qué? Porque esta apertura en las comunicaciones nos ha traído, pues, desviaciones, ¿no? No solamente en términos de relativismo, sino de comprensión también, ¿no?, de la fe. Yo muchas veces escucho que alguien me dice, es que es el karma. Bueno, el karma pertenece a una religión oriental, nuestra religión es occidental, y el karma no corresponde, ¿no?, a la visión lineal que nosotros tenemos de que comienza la vida y termina, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, hay que reorientarlo también. Y para eso, sí es cierto lo que tú dices, Manuel, hay que instruirse para poder tener un criterio y discernir entre el bien y el mal, lo que es bondadoso de lo que no lo es, y lo que es justo de lo que no lo es, porque indiscutiblemente para mí, la voluntad de Dios, que nadie la conoce, pero que la podemos intuir, debe estar en el bien, en la bondad y en la justicia. Eso es lo que, Muchas gracias. bueno, lo que yo pienso, ¿no?, que quizás podría... Sí. Muchas gracias, Carmen Rosa. Muy claro todo lo que has dicho. Y yo solamente añadiría que la primera escuela fundamental para aprender es la casa y es el hogar. Y la casa y el hogar no es la casa material, no son las cosas materiales, tampoco el estar simplemente en la casa, sino es la relación que hay de calidad, debe ser de mucha calidad, entre los padres, los hijos y los hermanos. Deben quererse de verdad. Y entonces, si se quieren de verdad, la relación es una relación muy buena, que da libertad, que da paz, que da serenidad y que evita pues todas esas complicaciones que la persona tiene cuando no se siente querida, cuando se siente aislada, ¿no?, cuando va por su cuenta, ¿no? Entonces, lo que hay que fomentar siempre, bueno, en las casas, en los hogares, es que se quieran entre ellos. Y desde muy niños, ya que se ha hablado del servicio, la educación consiste en hacer que los niños se preocupen de los demás, no de que a veces en las casas se engríe demasiado a los niños, tú vas a tener esto, te vamos a regalar lo otro, vas a ir al colegio, vas a tener estos éxitos, está oyendo siempre que lo están promocionando, ¿no? Y se olvidan, en muchas casas, en muchos hogares, de educarlo para servir, para que ayude a los demás, para que ayude a sus padres o a sus abuelos, ¿no?, que tenga detalles. Ahí hay que poner el reflector porque hay mucho que aprender, ¿no?, mucho que enseñar en esos aspectos, ¿no? Eso está faltando ahora, ¿no? Bueno, hay que incentivar para lograr, pues, en las escuelas de padres o en los mismos colegios, en las asociaciones de padres de familia, poner el acento en estos asuntos, ¿no?, para lograr, pues, eso, ¿no? Cuando uno se siente querido, no tiene problema. Cuando uno no tiene el amor de su familia, allí empiezan a desarrollarse una serie de problemas tremendos que pueden llevar, y de hecho llevan al suicidio. Muchas gracias, Carmen Rosa. Y estamos al mediodía ya. Muchas gracias, señora Carmen Rosa. Realmente muy acertado lo que nos acaba de compartir. Y a continuación, ya para terminar la ronda de preguntas y pasar ya al Ángelus, con el que siempre terminamos, quisiera otorgar la palabra a una familia que se quiere mucho y también a la que le estimo mucho, a la familia Huancayán. Muchas gracias por tu presentación. Siempre es muy grato escuchar al padre Manuel. No solo en mi familia lo queremos, un montón, sino también estamos llenos de gratitud hacia él porque es muy cercano a nuestra familia y siempre aprendemos bastante. Nos ha ayudado a crecer como familia más unida, más amorosa, mucho más cerca de Dios. Y justo lo último que habló el padre ha sido el preámbulo a lo que iba a decir. Y en resumen, podía hablar mucho, pero quiero respetar también que recemos el Ángelus. La fórmula que nos ha ayudado en nuestra vida, tenemos con Carlos 25 años de matrimonio,
Y bueno, yo personalmente me casé siempre pensando, llegando al altar, que busqué un camino muy largo, y en ese camino largo lo hacía lento al altar y pensaba, ¿no?, en las palabras. Solo me iba a casar, no sabía muchas cosas de la vida, pero por amor a Dios y cumpliendo lo que Él me decía siempre. Un amor muy, muy, muy cercano a Cristo, y mi familia iba a ser así. En el camino aprendí, como entre cosas buenas, malas, ¿no? Así es la vida, llena de aprendizaje. Nadie nace, o sea, sabe qué hacer como esposa, sabe hacer como madre, como dicen, les nace el hijo y te dan el título de madre en ese momento, ¿no? Pero para resumir, era esta palabra que siempre nos ha servido, ¿no? A mi familia, familia que reza unida, permanece unida. Y yo también le agregué, familia que permanece unida, jamás será vencida. Y eso que nos sirva a todos, porque la familia, y le doy gracias a todos, a veces a otros les sorprenderá, pero yo le doy gracias a Dios por esta pandemia, bueno, al menos porque como que ha fortalecido mucho más esos lazos de amor que siempre nos decimos. Yo veo entre mis hijos como hermanos, ellos se quieren demasiado, se tienen tanta confianza, trabajan juntos, se orientan, uno le ayuda en las clases a otro, se ayudan a crecer como personas, como seres humanos, como hermanos, como hijos, se proyectan cómo van a ser como padres. Entre todos nos queremos mucho, nos ayudamos y sobre todo, como decía el padre Manuel, ¿no? Dios es bueno siempre y hay que aprender de Él principalmente. La oración es fundamental. La oración en familia es fundamental. Y a veces hemos ido creciendo todos estos años mucho más gracias a esta pandemia. Antes sí lo hemos hecho todos los años, cuando teníamos oportunidad, el Ángelus juntos sin falta. Gracias a esta pandemia, este tiempo largo, creo que no hay día que nos juntemos los 5 de pie, abrazados, haciendo peticiones, gratitud, porque es el momento. Los rosarios unidos, a veces por los estudios de mis hijos, o mi hija trabajando todo el día y todos los horarios universitarios, cada quien se pone, suenan alarmas, sale uno, y le doy gracias también a Dios, porque antes vivía en un departamento bastante grande, y ahora tengo mi departamento justo, preciso, y nos encontramos en el preciso momento con la Virgen María y dando gracias a Dios siempre por lo mucho que tenemos, por lo poco que tenemos. Creo que es suficiente. El amor, la comprensión, la unión, la oración permanente cerca a Cristo es lo fundamental. Si tiene todo y basta y sobra. Muy bien, gracias, Silvia. Padre. Gracias a todos por sus participaciones que han estado fenomenales, y a mis amigas que las veo por ahí, a Mónica, a Choco, a Lucía. Si me olvido de alguna, perdonen, les tengo. Gracias, Pablito, a ti. Muchas gracias, Silvia, por tus palabras, pero tú has dicho ahí una cosa, que has hecho muchas alabanzas a la pandemia, ¿no? Y todos estamos rezando para que se pase. Aunque, bueno, han sido cosas positivas que han habido. Las cosas buenas en claro, lo malo. A mí en mi vida, usted sabe, Padre, cuando algo malo me pasa, yo tengo al toque, ya saben, por algo bueno ha de ser. ¿Por qué? Porque Dios está en mi vida, en mi hogar, y ya voy a ver, en algún momento voy a ver por qué está pasando esto, es por algo bueno. Así es, pero de todas maneras tenemos que rezar por muchas otras familias que no son como las que estamos aquí, las familias que están conectándose, que han aprovechado, ¿no?, la pandemia para los lazos familiares, hacerlos más cercanos y todas esas cosas positivas y muy bonitas, que yo he visto también en mucha gente, ¿no? Pero hay otras situaciones que claman al cielo y que son tremendas, ¿no? También en estos tiempos de pandemia, ¿no? Porque peleas, discusiones, ¿no? Gente que está harta de los demás. Entonces hay que rezar mucho porque hay una gran variedad, ¿no? Hay una gran variedad y por eso el mundo está como está, ¿no? O sea, uno si se porta bien en su casa, y si se porta bien en su casa, se porta bien en la calle, ¿no?
Ahora, al revés, ¿no? Si se porta mal en la calle, quiere decir que tampoco se está portando bien, ¿no? Porque ya hay ahí una doble vida, ¿no? Por eso lo importante es la coherencia de vida, ser la misma persona en la casa, en la calle, ¿no? Con la misma formación, la misma doctrina, esa doctrina que nos da libertad, que nos da paz y nos hace amarnos unos a otros. Eso es lo que tenemos que llevar por todo el mundo. Muchas gracias por todos los comentarios, a todos ustedes que han estado aquí unidos, presentes. Ya será hasta la próxima oportunidad. Yo todos los meses, todos los años, perdón, en noviembre suelo celebrar una misa por los difuntos. Este año voy a celebrar la misa por los difuntos de las familias y de los amigos, pero los nombres que se van a leer esta vez van a ser los de este año de la pandemia. Y luego hay una lista general de todos los otros difuntos de la familia, ¿no? Esta misa va a ser transmitida, ¿no? Para que puedan conectarse. Va a ser el día sábado 14 de noviembre. Sábado 14, a esta misma hora que tenemos, el sábado 14 de noviembre haremos la misa, ¿no? Y cada uno ya por correo, por lo que sea, puede enviar los nombres para que se pueda ser leído, ¿no? Porque sean los fieles difuntos. Muy bien, entonces rezamos el Ángelus. Sí, por si acaso ya todos pueden prender sus micrófonos, si gustan. Ya he habilitado la opción. El ángel del Señor anunció a María. Y el Espíritu Santo. Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo de Dios hizo carne. Habitó entre nosotros. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias por estar con nosotros en estas clases coloquio. Seguiremos después el próximo mes. Les quería decir que en el mes de noviembre suelo celebrar una Santa Misa por los fieles difuntos, de la familia, de los amigos, y entonces ya les mandaré a través de los correos la invitación para que también me den las intenciones por quienes quieren que recemos esta misa. Este año pues leeremos detenidamente los fallecidos por COVID, los fallecidos en este año último, y luego pues los otros difuntos estarán mencionados dentro del nombre de la familia. Entonces, hasta la próxima vez. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.